más jóvenes no les dirá nada. A los que tenemos alguna cana fue toda una época en nuestra vida. Yo cuando viví en Estados Unidos llegué a verlos actuar personalmente, una cosa impresionante. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta mirada al mundo y sus alrededores del lunes 23 de septiembre desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí lunes a lunes, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira. Vamos a arrancar como empezamos siempre con un pantallazo de lo que nos dicen tres referentes informativos que hemos seleccionado: el New York Times, el País de Madrid, y hoy vamos a saltearnos, a veces usamos France 24, Le Figaro, pero tenemos luego muchas noticias en la segunda parte de nuestro programa, que es el salpicón de noticias, un poquito de cada lado. Y terminaremos en la última media hora, como hacemos, perdón, que todavía me estoy reponiendo de la garganta. Acá recién hoy empezó tímidamente la primavera. Vamos a arrancar con dos temas de análisis en la última media hora. Esta semana hemos elegido la reforma judicial que se inicia en México y que ha despertado tantas polémicas alrededor del mundo. Quizás no tanto en México, curiosamente, pero sí alrededor del mundo. Y en segundo lugar, analizaremos esta crisis en Bolivia entre el presidente de la República y quien fuera su líder y referente, digo fuera porque ahora están muy peleados, el expresidente Evo Morales. Ayer Evo Morales acusó al presidente Arce de estar planeando un atentado contra su vida. Casi nada lo del ojo, tan entrañablemente solidarios que eran antes uno con el otro. Las vueltas que da la política. Bueno, antes de analizar el New York Times y el País de Madrid, un diario americano, uno europeo en esta semana, para ver un poco la noticia, no como solemos hacerlo a través de un TikTok, un Instagram, un pantallazo, sino a través de la noticia de tinta y papel, como me gusta decir a mí. La noticia impresa, aquella que nos deja los dedos sucios de tinta y con olor a papel a la hora del desayuno. Y lo vamos a escuchar homenajeando a aquel pibe, como decimos en Uruguay, o botija decimos también en Uruguay, o gurí decimos también en Uruguay, aquel muchacho que nos despertaba por las mañanas con las noticias del mundo y del país, los titulares de los periódicos y los nombres de los mismos, porque los vendía y los llevaba debajo del brazo, en bicicleta, caminando, en un kiosco, el canillita. Así en el Río de la Plata se conocía en Montevideo mucho al vendedor de diarios, generalmente, repito, un joven. Entonces vamos a esa canción de aquel cantante popular ya desaparecido, el Canario Luna, El grito del canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad Y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad.
Vamos a empezar entonces con un pie en Europa y otro en América, los principales periódicos. El New York Times, un periódico publicado en la ciudad misma de Nueva York y cuyo editor Arthur Sulzberger lo distribuye en Estados Unidos y muchos países alrededor del mundo. En España y en algunos países de América Latina, como México, se edita no solamente digitalmente, sino su versión impresa también en la lengua castellana. Y comenta el New York Times de una manera que me pareció muy interesante de poner en contexto la noticia que ha invadido los informativos del mundo sobre el atentado que hizo Israel en el sur del Líbano a través de walkie-talkies y de servicios, acá le llamábamos Viper, ese radiollamado, ahora el celular dejó todos estos sistemas muy obsoletos, pero en aquel momento cuando aparecieron era toda una modernidad. Uno llamaba y decía al Viper 523 que lo espero a las 4 de la tarde. Y el señor que asociado 523 lo tenía en el cinturón y leía el mensaje. Bueno, el New York Times bajo el título Una nueva era de sabotaje, convertir dispositivos ciudadanos en explosivos. Y entonces comenta el sabotaje israelí de miles de buscapersonas, radios de 2 vías, o walkie-talkies o servicios de radiollamado, ha llevado al turbio arte del sabotaje electrónico a nuevas y aterradoras alturas. Esta vez los dispositivos, dice el New York Times, en cuestión, estaban en los bolsillos de los pantalones, en el cinturón o en la cocina. Aparatos de comunicación normales se convirtieron en granadas en miniaturas. Las explosiones tenían escasa finalidad estratégica. Fíjense que este análisis, este comentario del New York Times es el que me hizo elegir la noticia para el día de hoy. Como dijo un diplomático occidental, siguen narrando, con larga experiencia en Medio Oriente, difícilmente el objetivo ha sido obligar a los dirigentes de Hezbollah a renunciar a una causa por la que han luchado 4 décadas y que lleva tantos muertos en ambos bandos. El principal objeto, comenta el periódico americano, es psicológico. Al igual que la vigilancia generalizada hace que la gente se pregunte ¿quién puede tener acceso a los teléfonos que ahora contienen detalles, cosas valiosas y secretos de la vida de cada uno, fotos, mensajes de texto, números de tarjeta de crédito? El sabotaje hace que todo el mundo tema que los dispositivos ordinarios puedan convertirse en una fuente instantánea de lesiones o muerte. Esto corroe la psique, ¿no? La cabeza de la gente. Es interesante el análisis, ¿no? No buscaba estrategia militar, sino psicológica. Culmina el comentario diciendo, también interrumpe este procedimiento las comunicaciones, lo que ha llevado a especular sobre la posibilidad de que los ataques sean el primer acto de una ofensiva israelí más amplia. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo justo antes que las explosiones, empezaran a resonar en todo el sur del Líbano, que se había iniciado una nueva era, una nueva fase en la acción militar de Israel, alejándose de Gaza y yendo en dirección hacia el norte. No solamente geográficamente, agregamos nosotros, sino en la metodología. Esto implica un cambio muy importante y de consecuencias impredecibles por parte de Israel. Lograr que los combatientes y dirigentes de Hezbollah tuvieran miedo de coger sus dispositivos inalámbricos
supondría una ventaja tremenda, aunque temporal, hasta que inventaran o se invente la manera de detectar estos explosivos en los medios de comunicación personal. Sin embargo, hasta ahora, este ataque más amplio no se ha materializado, todavía no llegó a los celulares. La experiencia ha sido, como dijimos recién, walkie-talkies y servicios de radio llamado o beep beeper, como le llamábamos acá en Uruguay. Nos vamos ahora a Europa, al diario El País, bueno, el diario El País es un periódico español fundado en 1976 que se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, en inglés y en portugués. En catalán saca el suplemento Quadern en la región autonómica de Cataluña, con noticias en catalán, pero además no es una traducción de la edición española, sino que tiene noticias regionales. Esta vez nosotros vamos a ir, como siempre, al plano internacional. Zelensky viaja a Estados Unidos con una propuesta secreta para lograr lo que definió como la victoria de Ucrania en la guerra. ¿De qué se tratará? Dijo el presidente Zelensky que presentará tanto al presidente Biden como a los candidatos Kamala Harris y Donald Trump un plan que debe acordarse con sus aliados antes que termine el año. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, inició el domingo el que él ha dicho que es el viaje internacional más importante que ha realizado desde el inicio del conflicto. El presidente ucraniano aterrizó en Nueva York con su plan para la victoria bajo el brazo, por ahora lo mantiene en secreto, pero es una lista de decisiones que deben tomarse juntamente con sus aliados antes de que termine el año y que supondrán la derrota de Rusia, según Zelensky. Este otoño se decidirá el futuro de la guerra, afirmó el jefe de Estado ucraniano en un mensaje grabado el domingo junto a nuestros socios, dijo, y con esto culminamos la noticia. Podemos fortalecer nuestra posición, lo que podría redundar en una victoria final a la guerra. Vamos, después de esta noticia, a pegarle una miradita. Dijimos que no nos iba a dar el tiempo, pero vamos a hacer un esfuercito para irnos también a Francia. Y en Francia vamos a comentar una noticia de denuncia contra el presidente de El Salvador, una denuncia sobre corrupción. Reportaje revela millonarias compras de tierras e inmuebles por parte de Bukele y su familia. En un reportaje de la Alianza Mediática Redacción Regional y Focos de TV, publicado el 19 de septiembre en Francia, se reveló la adquisición millonaria de tierras y propiedades por parte del presidente salvadoreño. Estamos hablando de una publicación de France 24, un canal gubernamental de televisión que también tiene su edición por cable y su edición impresa. Según el círculo íntimo del presidente Bukele, la mesa chica del presidente está compuesta por sus hermanos Karim, Ibrahim y Youssef, quienes a pesar de no tener ningún cargo oficial en su gobierno, son sus asesores de más alto nivel. En este pequeño grupo también entra la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele, quien adquirió 2 terrenos de playa en la Costa del Sol, en La Paz, compartidas con sus familiares más cercanos, y la madre del presidente, Olga Ortiz, precisa el artículo. Según la redacción regional francesa, equipos periodísticos centrados en investigaciones en profundidad en El Salvador, dentro de su pesquisa revisaron
64 escrituras de propiedad y 10 de hipotecas, así como 40 perfiles de sociedades de la familia del mandatario registrados hasta marzo del año 24. De acuerdo con estos registros, el presidente Nayib Bukele y la esposa del presidente, así como su madre y hermanos, compraron 16 propiedades en áreas muy costosas, exclusivas, valoradas en 1.4 millones de dólares, $1,500,000 prácticamente, y dice que incluyen viviendas de playa, apartamentos y casas de campo. Ahora nos vamos al salpicón de noticias, que lo vamos a recibir. El salpicón de noticias yo elijo siempre cada lunes una música distinta. Ahora nos vamos a ir con el grupo Calle 13, con la canción Dale la vuelta al mundo, que es lo que vamos a hacer nosotros con estas noticias del salpicón informativo acto seguido. Vuelta al mundo con noticias que quizás no sean tan alegres como esta música urbana que acabamos de escuchar. Arranquemos con los informes sobre el cambio climático en la región, que afectan también a la Argentina como consecuencia del cambio climático en otros países. El Instituto Nacional del Agua informó que los niveles del agua del río Amazonas bajaron en ritmos históricos. También en el puerto de Rosario, principal lugar de las exportaciones agrícolas del territorio argentino, se informa una baja de sus caudales. Esto se está dando en toda América Latina a través de manifestaciones distintas. En el Perú, los incendios forestales, me refiero al cambio climático, ¿no?, provocaron 18 fallecidos. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce declaró emergencia nacional por los incendios forestales y suspendió las llamadas normas incendiarias que permiten quemas controladas. Con más de 3.000 focos, algunas zonas presentan una contaminación del aire incompatible con la supervivencia humana en la región. Una situación similar se vive en Ecuador. En lo que va del año, el Cuerpo de Bomberos de Quito ha atendido 325 incendios forestales. Hace falta una semana para que Daniel Noboa vetara la Ley de Prevención y Defensa contra Incendios y emitió el Decreto Ejecutivo 391 para adoptar acciones más urgentes. Ha sido un poco criticado por esta demora. Ecuador enfrenta una grave crisis hídrica y energética, la peor en más de 60 años debido a la sequía extrema que afecta al país. En Paraguay verán cómo está afectando a toda la zona. En Paraguay estuvo cubierto el país por una nube naranja debido a la contaminación por este fenómeno en dos bloques más grandes de Sudamérica, el Gran Chaco y la Amazonía. En la Amazonía, durante el 2024, más de 50.000 incendios devastaron la zona al tiempo que la cuenca del Amazonas enfrenta una sequía que es la peor en 121 años. Un total de 346.112 focos de incendio se han registrado de enero a septiembre de este año en Sudamérica, una cifra que supera el récord del año 2007, que fue de 345.322 focos. Así lo confirmaron estos datos de satélites analizados por el programa de quemas del Instituto Nacional de Investigaciones del Brasil, INPE.
Quiere decir que con esta mirada, Paraguay, Argentina, Bolivia, Ecuador y el propio Brasil, podemos tener una idea de los daños que nos está causando el cambio climático. En algunos lugares, acá en Uruguay incluso, hemos visto ciudades inundadas totalmente. En un país pequeño como el nuestro, en algunas zonas hay inundaciones y en otras unas sequías que hacen prever la pérdida de la producción agropecuaria. Bueno, saltamos de nuestra región hacia Haití, donde la gestión del nuevo primer ministro, Gary Conil, ha estado marcada por el caos provocado por bandas armadas que dominan gran parte de la capital. La gestión de Gary Conil ha estado marcada por el caos provocado por bandas armadas que dominan gran parte de la capital, que han destruido hospitales, farmacias, universidades, mercados, comisarías de policía, de todo, parejo. Durante estos primeros 100 días de gobierno, Conil ha mantenido reuniones tanto a nivel nacional como internacional con organizaciones e interesados en dar solución frente a la crisis del país caribeño. Sin embargo, los resultados de estos encuentros y el diálogo es aún escaso. Nosotros siempre recordamos que desde nuestro punto de vista, Haití es el gran olvidado por sus hermanos. La primera república independiente, el primer país en ayudar al libertador Simón Bolívar considerablemente, la primera república de América y del mundo y el primer país en abolir la esclavitud, y hoy sale de una crisis para caer en otra. La gestión de Gary Conil ha estado marcada por el caos provocado por las bandas armadas que dominan gran parte de la capital, Puerto Príncipe. Estos grupos han destruido todo tipo de instituciones locales, centros productivos, etc. Y para terminar con el salpicón de noticias, nos vamos a Panamá, que repatrió a 36 migrantes ecuatorianos. Esto naturalmente que es una facultad que tiene cualquier país cuando tiene migración ilegal. Pero el problema es que esto no responde a una política soberana de Panamá, sino esta cifra de 433 en total, 36 esta semana, 433 en total desde el inicio del acuerdo que firmó con Estados Unidos, informaron fuentes oficiales. Es decir, Estados Unidos obliga a Panamá a deportar los inmigrantes para evitar que lleguen a la frontera de México con los Estados Unidos. Los inmigrantes que ingresaron al país por la selva del Darién con el objetivo de llegar al territorio estadounidense fueron regresados a su país de origen en el vuelo número 11 en colaboración con autoridades de Estados Unidos. El grupo estaba compuesto en esta oportunidad por 33 hombres y 3 mujeres, todos ellos deportados por incumplir las normativas migratorias del país según el Servicio Nacional de Inmigración. Este continuó avanzando con el programa de vuelos de deportación de ciudadanos extranjeros que ingresaron de manera irregular a Panamá, según acordaron en el memorándum de entendimiento las autoridades panameñas y las de Estados Unidos, firmado el lunes 1 de julio de este año. Y así terminamos con este salpicón de noticias y nos vamos a las 2 noticias que hemos elegido para comentarles. La primera de ellas sobre la reforma judicial de México, y lo recibimos con este México lindo y querido del recientemente desaparecido cantante mariachi popular mexicano Vicente Fernández.
ha ocupado la atención de muchos centros informativos internacionales, México aprobó su reforma judicial. Es muy interesante, ¿no? Porque Andrés Manuel López Obrador se va con su tarea cumplida. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero no hay que enojarse. Ayer el periodista argentino Oppenheimer en la CNN en español se enojó con un par de temas, uno de ellos este. Bueno, los periodistas podemos estar de acuerdo, en desacuerdo. Tenemos que analizar con la mayor objetividad y poner la información en manos de la gente para que ella saque sus conclusiones. Lo cierto es que López Obrador se propuso una hoja de ruta y la cumplió. Dijo que lo iba a suceder una mujer y de su propio partido. Ganó las elecciones una mujer de su partido 6 años más tarde. Y señaló cuáles eran las 4 o 5 prioridades en las cuales no iba a ceder y las iba a obtener las mayorías parlamentarias, entre ellas la reforma judicial. ¿Qué es lo que más, dicho en lenguaje lego, lo que más impacta en el exterior? Que a partir de ahora, todo orden judicial mexicano, desde un juez de paz para casar a la gente, a un juez civil, un juez penal, un juez de primera instancia, un juez de un tribunal de apelaciones, un miembro de la Suprema Corte de Justicia, será votado por el pueblo en vez de designado por el presidente. Bueno, en algunos países los elige el Parlamento, en algunos países, según el nivel de judicatura, los mecanismos que se utilizan. Pero yo no digo que esté bien ni que esté mal. Recuerdo esto, hay estados en Estados Unidos que es así. Yo tengo por ahí un cartel que me traje, porque si no acá la gente no me creía, los años que viví, de un cartel en español, en castellano, porque se ve que estaba dirigido a la comunidad hispana, que decía: vote al juez Emilio Núñez para derrotar a los caciques, y la foto del juez Núñez. ¿Mm? Bueno, sin embargo nadie dice que en Estados Unidos está mal, pero claro, lo hace México. Ahora, lo increíble es que a pocos días de dejar su mandato, el presidente tuvo las mayorías parlamentarias para aprobar la reforma judicial, pero además la empezó a poner en práctica. El Consejo General Electoral, INE, se reunirá el lunes próximo. En realidad esta noticia es de ayer, quiere decir que es por hoy, para llevar a cabo la primera sesión del proceso electoral tras la reciente entrada en vigor de la reforma de la judicatura, reforma judicial que fue aprobada por el Congreso de la Unión, y más de la mitad de las legislaturas locales la han ratificado. El próximo lunes, o sea, hoy, 23 de septiembre, se pondrá en marcha en México, dice la noticia, un histórico proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, todos mediante el voto popular, tal como lo anunció Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante una conferencia de prensa el jueves pasado. Este es un paso crucial, dijo, para fortalecer nuestra democracia y garantizar la independencia del Poder Judicial en México. El evento inaugural comenzará a las 8 horas del día de hoy, más o menos ahora, por la diferencia horaria, debe estar comenzando. Con la participación de 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, delegados en cada estado y presidentes de organismos públicos electorales. Durante esta sesión se instalará una comisión temporal que supervisará todo el proceso de selección de los futuros jueces, magistrados y ministros de todo el país. La presidenta del Instituto Nacional Electoral explicó que se están preparando reuniones con senadores y diputados en el marco de la elaboración de la legislación secundaria que permitirá la implementación efectiva de la reforma judicial. Hay leyes
reglamentarias de la ley ya aprobada que deben aprobarse con urgencia. Además, los consejeros del Instituto Nacional Electoral deberán desarrollar un calendario de actividades para garantizar la adecuada organización de la primera elección de la mitad de los jueces y magistrados del país, así como la elección de los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia Nacional, programada para mediados del año próximo. Tadei, la consejera del Instituto Electoral, informó que se establecerá un nuevo marco geográfico que regirá las actividades del Instituto Nacional Electoral durante esta elección. La cartografía electoral para el Poder Judicial será diferente, enfocándose en las cargas de trabajo y procesales al margen de las demarcaciones de políticas tradicionales, agregó. Consciente del impacto de este proceso, Tadei, en nombre del Instituto Nacional Electoral, culminó diciendo: nuestro desafío será asegurar la relación entre el ciudadano y el Instituto Nacional Electoral y que ésta no sea debilitada, para garantizar la transparencia y responsabilidad tal como se exige en todos los procesos electorales. Yo agrego, en este que toca a la justicia por primera vez más que nunca. También es importante señalar que la presidenta electa, que sustituirá en días nomás a López Obrador, ha anunciado, se podría haber lavado las manos y callado la boca, ha anunciado su apoyo decidido a este proceso de reforma judicial, mediante el cual es el titular de la soberanía popular el que ahora administrará todas las designaciones del Poder Judicial. Yo hago esta última reflexión antes de recibir la próxima noticia. No pensemos tanto si el sistema está bueno o está malo comparado con el que rige en nuestros países. Pensemos en cómo afectará esto la administración de justicia en México. Yo sé que votar a los jueces es complicado, pero también tengamos en cuenta que en México ha habido en el pasado denuncias muy fuertes sobre la corrupción del Poder Judicial. A lo mejor lo que es bueno para nuestros países no es bueno para México y viceversa. Miremos con respeto y deseémosle a nuestros hermanos mexicanos en esta reforma tan trascendente en la vida institucional del país el mayor de los éxitos por el bien de la democracia en todo el continente. Y ahora nos vamos a ir a analizar esta crisis política que se ha desatado en Bolivia a raíz de un enfrentamiento que empezó personal, pero que ya tiene connotaciones institucionales, entre el actual presidente de la República, Luis Arce Catacora, y el expresidente y líder del Movimiento al Socialismo, partido al que también pertenece Luis Arce Catacora. Bueno, y lo pondremos un poquito en contexto, que es lo que a mi juicio le está faltando a la información que se le está brindando a usuarios internacionales que a lo mejor no conocen suficiente del proceso boliviano como para poder analizar la gravedad y las consecuencias que puede tener esta crisis. Vamos a recibirlo como hacemos siempre. Elegimos para las noticias más tristes y preocupantes la música más alegre y optimista. En este caso vamos a hablar de Bolivia. Bueno, lo hacemos escuchando una popular cueca que es casi que un himno nacional en Bolivia, que es ¡Viva mi patria Bolivia! Por ella doy mi vida.
Yo solamente para compartir con las oyentes y los oyentes la emoción que es para mí escuchar alguna de las músicas. Yo las elijo, me tomo mi buen tiempo. Yo toda la mañana del lunes me la dedico a preparar este programa con ustedes, entre otras cosas, elegir no solo las noticias, sino la música con que la vamos a presentar, a animar. Y escuchar Viva mi patria Bolivia a mí me remueve muchas cosas, muchas idas a Bolivia, en tiempos buenos, como cuando se restableció la democracia con el juramento del presidente Hernán Siles Suazo y su vicepresidente Jaime Paz Zamora, o en momentos muy dramáticos de la vida de Bolivia que también me tocó estar allí, por ejemplo, con la llamada masacre de Todos los Santos, el golpe de Estado del coronel Alberto Natush Bush desde la Fuerza Aérea bombardeando toda la avenida principal y sobre todo la Plaza San Francisco, donde se habían congregado miles de campesinos. Y bueno, yo incluso vi suspendido mi vuelo de partida y me tuve que quedar varios días, hasta oculto en el convento de unas monjitas en el Alto estuve, y pude ver aquella masacre de Todos los Santos. Entonces, Bolivia trae muchos recuerdos. Por cierto, en determinado momento vino al Uruguay de visita, cuando ya habíamos recuperado la vida democrática acá, de visita el presidente Jaime Paz Zamora. Había sido vicepresidente de Hernán Siles, luego fue presidente constitucional. En la época del gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, el padre del actual presidente, a quien yo fui a ver y le dije que en vez de una cena de esas formales de Estado, visto que había una relación personal con el presidente boliviano, yo ofrecía mi casa para hacer, en el clima modesto y sencillo de la misma, hacer una bienvenida con un asado criollo. Y me dijo que sí, así se hizo. Pero la sorpresa que yo tenía en la manga es que había conseguido, sabiendo que Jaime Paz había sido un amigo muy entrañable de Alfredo Zitarrosa, nuestro cantante, esa voz inolvidable para todos los uruguayos. Es más, hace poco encontré una foto de los años del exilio con Jaime Paz y con Alfredo Zitarrosa. Bueno, los guitarristas de Alfredo Zitarrosa que lo sobrevivieron, Alfredo ya había muerto, lo recibieron a Jaime Paz cantando Viva mi patria Bolivia, en mi casa comiendo un asado, siendo el presidente. Bueno, se están peleando Evo Morales y el presidente Luis Arce Catacora. Esto viene desde hace mucho tiempo. Naturalmente que el clímax comenzó cuando el 26 de junio pasado un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia, liderados por el entonces comandante del ejército, Juan José Zúñiga, tomaron la Plaza Murillo, que es la plaza que está frente al Palacio del Quemado, que es la sede de la Presidencia de la República. Ustedes saben que La Paz no es la capital de Bolivia, la capital de Bolivia es Sucre. La Paz, ellos tienen esa diferenciación muy curiosa. Por eso siempre digo yo, a cada país hay que medirlo con sus parámetros. Ellos a Bolivia le llaman sede de gobierno. Allí está el Parlamento y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y otras instancias de centralidad gubernamental están con base en la ciudad de Sucre, que es la verdadera capital. Bueno, y en La Paz hay dos plazas muy importantes, políticamente incluso muy importantes, porque allí se resuelven con manifestaciones populares muchos de sus temas políticos e institucionales. La Plaza de San Francisco, donde comienza la Alameda, y la Plaza Murillo frente al Palacio del Quemado. Allí en la Plaza Murillo, las tropas, el pasado 26 de junio, un día antes de que celebráramos los 51 años del golpe de Estado acá en Uruguay. Qué vueltas a la vida. Bueno, casi que medio siglo después, en Bolivia, tan sufrida y tan azotada por crisis institucionales y que parecía que de los 80 para adelante
iba encontrando un camino de estabilidad institucional. El general Zúñiga toma la Plaza Murillo y muchos de ustedes lo habrán visto por televisión, una tanqueta del ejército golpeó varias veces la puerta del Palacio Presidencial procurando ingresar al mismo, hasta que el presidente Luis Arce Catacora sale y le dice al general Zúñiga que está arrestado y lo hace detener. Las demás unidades militares no se habían pronunciado a favor del golpe y ahí terminó este intento de ruptura institucional. Ahí empieza a manifestarse muy públicamente la ruptura entre Evo Morales y su sucesor, el actual presidente de Bolivia. Porque Evo Morales salió a decir que ese golpe de Estado que abortó el presidente Luis Arce era un autogolpe, que lo había organizado el propio presidente de la República para victimizarse. Bueno, las elecciones generales en Bolivia están previstas para el próximo 17 de agosto del año 2025. Ya vivimos esta crisis el 26 de junio, pero la semana que termina, y vamos a ver qué pasa la semana que termina fue de enormes enfrentamientos en lo que se ha llamado la huelga de los chalecos rojos. Yo les confieso que no sé por qué se llama la huelga de los chalecos rojos, porque ni uno solo de los manifestantes en apoyo de la huelga luce un chaleco rojo. A lo mejor la jerga tiene algo que ver con la historia política de Bolivia, pero lo que son campesinos, fundamentalmente mineros. Esto es muy común en Bolivia. Empiezan a arrojar piedras desde la montaña, rocas, y cortan los accesos a la ciudad de La Paz. Y la ciudad de La Paz queda totalmente aislada, porque el aeropuerto, que podría ser una vía de conectividad con el resto del mundo, queda en el alto, es mucho más alto el aeropuerto que la propia ciudad de La Paz, y basta con que corten la ruta del aeropuerto para que La Paz quede totalmente aislada. Y luego comienzan a bajar los manifestantes, en este caso todos de pueblos originarios bolivianos, y una gran mayoría o una presencia muy fuerte de mineros. Esta huelga reivindicativa por razones laborales y económicos se da en este momento clave y se da con el apoyo expreso del expresidente Evo Morales y muy dirigida a cuestionar la figura del presidente Luis Arce Catacora. Recordemos que Evo Morales fue presidente un periodo muy largo de tiempo. Incluso excedió una reelección que es la permitida por la Constitución de la República. En determinado momento, como demostración de la confianza que se había depositado en él, el presidente Evo Morales puso en funcionamiento un artículo constitucional que está previsto en contra del presidente, que es la revocación del mandato popular. Y la puso en funcionamiento porque sabía que le iba a ganar. Perdón. A mí me tocó ser coordinación de la misión de observación electoral de aquel referéndum y fue abrumadora la victoria del presidente Evo Morales. Luego, él interpretó que la Constitución le permitía seguirse reeligiendo, porque si la gente lo votaba y era la misma gente que podía reformar la Constitución, y así pues se reeligió para un tercer mandato consecutivo a la presidencia de la República, lo que generó un golpe de Estado muy curioso. Fue el encabezado por muy poquito tiempo presidenta Yanine Áñez Chávez, que luego fue presa por golpista. Pero ¿qué pasa?
el presidente Evo Morales, ante el levantamiento militar instado por este grupo de civiles, mucha gente de la provincia de Santa Cruz, hay ahí también entre Cambas y gente de la sierra, una tradición de enfrentamiento histórico muy, muy grande. Y lo cierto es que, instado por un golpe, así se llamó, un golpe cívico, político y policial, porque tuvo estas características, fue instado por un grupo de civiles. El levantamiento policial fue absoluto, el 100% de la fuerza policial, ante lo cual el presidente renuncia. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que es el primer golpe, el del 13 de noviembre del 2019, que termina con el recién iniciado mandato del presidente Evo Morales. Ese golpe no tuvo participación militar. Primero en la historia de Bolivia sin participación militar. Bueno, y la otra característica que ha generado consecuencias en este enfrentamiento entre el presidente y el expresidente es que el presidente Evo Morales renunció. Habrá sido una renuncia obligada, presionada por las circunstancias, pero formalmente renunció. Él y su vicepresidente se asilaron en la República Argentina y allí estuvieron hasta que hubo nuevas elecciones, cayó el gobierno de Yanin Áñez fue presa y en esas elecciones es resultado su compañero de partido Luis Arce Catacora. Bueno, regresó del exilio el presidente Evo Morales y hoy en día todo parece indicar que él aspiraba a que hubieran nuevas elecciones o a que se le restituyera por el mandato no concluido. Y sin embargo, lo que entendió el gobierno y en general el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, es que él había renunciado a la presidencia, obligado o no. Por lo tanto, era una transición, ¿no? Todo el mundo cedía un poquito. Comenzó el gobierno de Luis Arce. No comenzó en buenos términos con su aliado de toda la vida y miembros ambos del partido Movimiento al Socialismo, MAS, a tal punto que el 4 de octubre del año 2023, el 10º Congreso, un congreso muy simbólico del partido Movimiento al Socialismo, expulsa al presidente de la República, Luis Arce, y reafirma el liderazgo de Evo Morales. Pero en Bolivia nunca está dicho la última palabra. 10 días más tarde, el Supremo Tribunal Electoral derogó la resolución del Congreso diciendo que no había inhabilitación alguna por ese mandato del Congreso para que Luis Arce no fuera candidato a la presidencia, nuevamente en su primera reelección al estar por concluir el año que viene su mandato presidencial. Creo que es eso lo que hay detrás de la crisis de Bolivia. ¿Quién va a ser el candidato del Movimiento al Socialismo? ¿Luis Arce o Evo Morales? El viernes, Luis Arce salió desde la puerta del Palacio del Quemado a pedirle a Evo Morales que depusiera las ambiciones personales y pensara más en Bolivia. El domingo, como respuesta, Evo Morales dijo que había recibido amenazas de muerte. En el fondo, lo que hay es una gran pelea, una gran disputa entre los dos líderes políticos del Movimiento al Socialismo en Bolivia. Esperemos que el país no pague las consecuencias. Bueno, amigas y amigos, se nos ha ido el tiempo, nos volvemos a encontrar el próximo lunes para ponerle una mirada al mundo.